estoy con Wendy Yanac, la presidenta de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana, y tienen un problema que les afecta directamente, que son los exámenes que tienen que tomar todos los años, en el cual se evalúa la capacidad de los estudiantes de medicina, pero que en este momento la universidad los quiere hacer de modo virtual, en un momento en que la conectividad es baja y hay problemas de falta de luz. Cuéntanos, Wendy, ¿cuál es el problema y por qué nos afecta tanto? Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la ventana que nos están dando. Pues sí, claramente el problema es aquí referente al examen nacional de medicina, ¿no? Un examen que efectivamente mide la calidad de forma objetiva, no es el mejor indicador aquí a nivel nacional, y también es un examen que se toma pues todos los años, que va a tener ciertas repercusiones en la carrera de medicina, ¿no? Como es la elección de las plazas para el CERUMS y también para el residentado médico. Entonces es un examen de gran relevancia en nuestra carrera. Y el tema es que en un momento inicialmente se planteó hacer de forma presencial. Y faltando unos 19 días hubo un documento que se filtró en el que mencionaron que el examen iba a cambiar a la modalidad virtual. La excusa fue que se comprometía la seguridad de los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese tiempo pues, fue más referente al hecho de los paros que iba a haber, ¿no? Que se habían anunciado en ciertas regiones como en Puno y Cusco. Nosotros también como federación tenemos contacto obviamente con esas universidades, hicimos la consulta a nuestros compañeros y ellos estaban en la posición de mantener la presencialidad. Entonces en un primer momento esa fue nuestra posición, ¿no? Después de ello fue que vino ese tema de, bueno, el cambio climático, ¿no? Todo el impacto que ha tenido y esa emergencia nacional. ¿Te refieres a las lluvias? Claro, que ha habido a nivel del norte. ¿Ya? Y que obviamente también compromete la seguridad de los estudiantes y ahora con mucho más razón, más de medio Perú se ve afectado. Y a pesar de ello no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la ASPEFAN, que es justamente la Asociación de Facultades de Medicina, que es la que organiza este examen, ¿no? En referente a la seguridad o algo respecto a los estudiantes. Y simplemente dejaron el examen tal cual estaba. No están pensando... No, claro. Y una de las cosas es, en el examen, ustedes están, digamos, año a año, evalúan su rendimiento para ir avanzando, digamos, grado a grado. Es como el examen para pasar al siguiente año de estudios, ¿no es cierto? Claro, el examen se toma en el último año de la carrera de medicina. O sea, cuando ya todos somos internos, terminamos la carrera y ese es el examen que prácticamente nos abre, ¿no? La salida para que puedas ir al siguiente paso, que es el Servicio Rural Urbano Marginal, ¿no? El CERUMS, donde vamos nosotros como médicos, ¿no? A diferentes regiones del país para asegurar la continuidad de servicios justamente en las provincias, ¿no? En Lima, etcétera también. Y también es un examen que impacta en el residentado médico, es decir, cuando tú quieres hacer la especialidad, el puntaje que sacaste en el examen nacional también es válido, ¿no? Y te da cierto porcentaje para que tú puedas postular esa especialidad. O sea, es vital para su carrera. Es un puntaje fundamental, ¿no? Es relevante y creo que ellos conocen muy bien cuáles son las repercusiones que puede tener este examen. Y es por ello que nosotros no solo estamos velando también por el tema de la equidad, ¿no? Sino también por el tema de que un examen virtual ya se ha demostrado, porque se ha hecho exámenes virtuales en ASPEFA, ¿no? En el 2020, el examen del 2020 de la promoción de internos, y hubo filtración de datos durante el examen, no sé, hubo plagio, y a pesar de todas las medidas que se puedan tomar, lamentablemente el Perú no está preparado para este tipo de exámenes virtuales. O sea, ustedes no quieren que sea virtual porque pueden ser víctimas de, digamos, de corrupción, de que gente tenga puntajes sin estar preparados. Y va más allá incluso de eso, ¿no? Va más por el tema de la inequidad que puede haber entre los compañeros que se encuentran en el norte, en el sur y en diferentes regiones de nuestro país. La conectividad no es la misma en todos lados en el Perú, ¿no? Y eso es algo que no puede uno firmar, ¿no? Lamentablemente aquí en Lima nada más tenemos muchas veces problemas de conexión con el internet, etcétera. ¿Cuántos estudiantes van a tomar este examen en este Nosotros somos más de 5.000 estudiantes. ¿Los que van a hacer este examen? Sí, los que vamos a dar el examen nacional. Y una de las cosas que ustedes están señalando es que no tienen ningún contacto ahorita con la rectora, Hedy Ramón, o su equipo rectoral para saber exactamente que escuchen lo que les están pidiendo. Porque una de las cosas que a la rectora Hedy Ramón, no solo con la Facultad de Medicina, sino con las otras facultades, no tiene, digamos, una gran capacidad de diálogo, como me estaban comentando, no tiene ninguna coordinación. Entonces, ¿cómo hacer para que su pedido llegue a que le escuche el equipo que acompaña a la rectora Hedy Ramón?
El tema no es tanto con la rectora, sino más con el decano de nuestra facultad. Entonces, el ASPEFAN está formado justamente por todas las facultades de medicina y los que tienen voto allí son los decanos de cada facultad. Entonces, obviamente hay universidades de nosotros que ya algunos compañeros han logrado conversar con sus decanos acerca de cuál es su posición, cuáles son sus posibilidades y condiciones. Y pues ya se ha dado esta información a esos decanos y ellos están de acuerdo, obviamente, con defender a los estudiantes. Estamos con Ricardo Ángel Frías, de la Universidad Antenor Orrego de Piura. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntanos qué opinas y por qué es necesario que el examen sea presencial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, bueno, lo que dice Wendy es muy importante y muy cierto realmente, ¿no? El examen nacional de medicina es uno de los exámenes más importantes que tenemos al final de la carrera y representa más del 65% de la nota que se va a utilizar para poder postular a una plaza del CERUN y tratar de elegir una plaza adecuada para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la importancia es crucial en el término de nuestra carrera. Lo que sí estamos demandando es que este examen, como ya se ha planteado desde hace muchos años, sea presencial y más no virtual, ¿no? La idea justamente de hacerlo virtual era porque debido a las manifestaciones que se estaban dando, algunas regiones de nuestro país iban a tener problemas para la movilización. Pero muy por el contrario, cuando se realiza de forma virtual, son más las personas que van a estar perjudicadas y que no van a poder lograr rendir de manera eficiente este examen. Y esto va desde de los mismos requisitos que pide ASPEFAN para poder rendirlo, ¿no? Pide una máquina realmente potente que muchas personas no cuentan actualmente. Ya se ha realizado un esfuerzo grande durante la etapa de pandemia para poder adquirir computadoras adecuadas para esa época, pero estamos en el año 2023. Ya ha pasado un año y las máquinas avanzan muy rápidamente y las tecnologías no son las mismas, ¿no? También pide una gran cobertura de internet, que haya fluido eléctrico todo el tiempo. Ahorita, con las lluvias que están, sobre todo en la parte del norte del Perú, es muy complicado que uno pueda asegurar que la luz esté todo el tiempo, ¿no? Y más a la hora que han planteado el examen, que es por la noche, ¿no? Justo donde el momento de las lluvias es más frecuente. Entonces, habría que tener un poco más de 5 dedos de frente como para poder plantear criterios más adecuados para que uno pueda rendir los exámenes, ¿no? Muy aparte de eso, de la parte del software y el hardware que están pidiendo, también están limitando al mínimo la cantidad de movimientos que uno pueda tener, ¿no? Es muy sabido y se ha dado por muchos estudios, incluso en la época de la pandemia, el New York Times publicó un estudio de la cantidad de veces que un alumno durante un examen virtual puede moverse y por ejemplo, a veces haces gestos como sonarte la nariz o rascarte la oreja o algo por el estilo, que son involuntarios, porque es imposible que un ser humano se pueda quedar durante 3 horas estático solamente mirando la pantalla sin que puedas parpadear o de repente suspirar o respirar de manera forzada. Y todas esas cosas las está anulando ASPEFAN. Se han realizado simulacros en los que los mismos estudiantes han realizado preguntas muy básicas, ¿no? En las que si uno puede de repente estornudar o de repente puede toser, o qué pasaría si mi conectividad de internet se me va o si la luz se va. Y la única respuesta que dan los ingenieros o los médicos que están en ese momento en ASPEFAN es que el examen se va a anular. O sea, imagínense, ¿no? Tener una preparación de tanto tiempo para que tu examen que te va a servir para poder adjudicar una plaza importante en el CERUN sea anulado simplemente porque te rascaste el ojo o porque estornudaste de manera involuntaria, ¿no? O porque a pesar de que tú preveas estar en un ambiente totalmente cerrado, alguien por curiosidad o de repente un sobrino que tengas en casa te abre la puerta, el examen también se anuló. Entonces, todas esas cosas que muchas veces estás hablando no se de que pueden eso es un prever. factor de anular el examen. ¿Eso es un factor? Claro que sí. El examen se anula automáticamente. Simplemente te avisan tu examen fue anulado y te botan de la sesión y no hay pie de reclamo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo demasiado drástico, claro, y demasiado jalado de los pelos, ¿no? Otra de las cosas, Wendy, que estás buscando entonces es tener que los 5.000 alumnos que no pueden hablar los 5.000 a la vez organicen una suerte de diálogo con el decano de la Facultad de Medicina, que es el con el que deberían ver esta situación. Claro, con sus decanos en general y bueno, que todos al final terminan representándose en ASPEFAN, ¿no? Entonces nosotros ya hemos mandado en un primer momento una solicitud, le mandamos una solicitud para que el examen sea presencial. Esto fue antes del problema climático, ¿no? Que ha venido de forma estrepitosa al país. Entonces, conversamos con ellos y pues su posición era básicamente el de convencernos a la federación de que el examen virtual iba a ser eficiente.
Entonces, bueno, la forma más objetiva de hacerlo era mediante los simulacros, los cuales fueron planteados recién para esta semana, a unos días del examen, ¿no? A unos 4 días, 5 días del examen. Y lamentablemente ya se ha visto desde el primer día de simulacro, ¿no? Que no brindaban las soluciones como dijeron en algún momento que lo iban a hacer, ¿no? Dijeron que iba a haber un asistente y bueno, este asistente es el que justamente les ha respondido de una forma indignante a nuestros compañeros, ¿no? Como ¿Qué les dijo? insinuando, ¿qué pasa si de repente hago este movimiento, tal cosa? Te decían, por ejemplo, usa un descongestionante mejor ese día. Pero O esa parte no entiendo, ¿es un examen de actuación o es un examen de medicina? Porque, digamos, ¿qué quieren? ¿Que no se muevan? O sea, no entiendo esa parte, ¿por qué no tienen que moverse o...? Es que ese es el tema justamente No con, entiendo. con ¿Qué les toman? Es que es un programa que supuestamente capta, es una cámara, ¿no? Que si tú haces un movimiento, si pones los ojos fuera de la pantalla, te capta todos esos movimientos como una luz roja. Y se van acumulando durante el examen y todo eso al final pues termina siendo observado por computador, ¿no? Pero Y que también te da una señal es durante el Terminator, examen. o sea, que te está mirando que Claro, no te es muevas. imposible, o sea, ni siquiera los exámenes virtuales que se dan en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, los STEPS se dan en esas condiciones, se dan en un lugar acreditado con sus propias computadoras, en donde la gente te observa de afuera, no hay una cámara observándote a ti. Son exámenes que se dan durante años y esos sí garantizan, por ejemplo, que hay una continuidad. No, pero además es un absurdo. En Piura, en Chiclayo y en Tumbes, la luz se está yendo a las 5 de la tarde por un tema no solo de seguridad por las lluvias, sino porque realmente puede mucha gente morir electrocutada al salir fuera de su casa. Entonces, decir que el examen sea en la noche, en un momento en el cual estamos viendo una crisis terrible por las lluvias, es no solo insensato, sino que va más allá de toda lógica. ¿Qué medidas van a tomar, chicos? Bueno, nosotros... Así. Sí, igual... Está Joel Bryan también Trujillo. ¿Puede entrar, Joel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es de la Universidad San Pedro de Chimbote. ¿Joel? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenos días. Creo que la señal está un poco... No te muevas mucho, Joel, sí, porque se está perdiendo tu señal. Ok, sí. Te habla Joel Trujillo, representante de la Universidad de Chimbote, la Universidad de San Pedro. Y pues con todo lo que ha pasado con el ciclón, pues es un problema totalmente inmenso, ¿no? Respecto a la cobertura y la señal. Imagínense que ahora el examen se va a realizar de forma virtual. O sea, es algo ilógico, muy aparte de lo que está generando lo que ya comentó mi compañero respecto a esos movimientos involuntarios, pues lo que pueda suceder, y eso es muy aparte de lo que pueda suceder a la cobertura, pues, ¿no? Sabiendo todo lo que ha sufrido el interno del país, o específicamente al norte, lo que ha generado, es algo inoportuno de parte de lo que ha sucedido. O sea, uno no lo prevé eso. Es más, en pleno examen, si puede suceder ya sea un corte de luz, o incluso hacer muchas cosas, uno no lo sabe, pues, ¿no? Y lo mínimo que pueda suceder, se va a generar una nulidad del examen. O sea, es totalmente, pienso que como que nos condiciona realmente a desaprobar algo que se ha esforzado tanto y se ha preparado durante 7 años, a más tal vez, para generar este momento donde uno quiere demostrar lo que es capaz para hacer conseguir una buena plaza. Muy aparte de ello, no es que lo que pueda suceder como profesional que se está formando, es algo, pienso que nos condicionan para ello. O sea, literal, no veo un apoyo, porque prácticamente a nosotros como médicos en la formación nos dicen, seamos empáticos, generemos una buena atención al paciente, y prácticamente nos condicionan a ser como robots, claro, quedarnos como máquinas sentados durante horas, y lo veo algo muy malo. Una de las cosas, Joel, tú acabas de salir de guardia, estás trabajando ahorita en un hospital, ¿no? Se te ve ahí saliendo de un lugar. ¿Dónde estabas chambeando? La señal está un poco mala con Joel. Quisiera hacerles una pregunta global. ¿Qué medidas van a tomar en estos días para evitar que este examen sea presencial y no sea como lo que están señalando tanto Ricardo, Wendy? Bueno, ya hemos venido tomando ciertas medidas desde el primer día que salió este oficio, ¿no? Con el tema de las solicitudes. Llevamos, como le digo, a tener una reunión
Y luego, posteriormente al tema del ciclón, entonces empezamos también con otro tipo de solicitudes a ASPEFAM para que nuevamente podamos reunirnos a conversar esta vez, porque ya la situación cambió. ¿Sí? O sea, no es lo que en un inicio ellos dijeron con referente a la seguridad, iban a cambiar el tema de la virtualidad. Ahora la seguridad también se ve afectada y en una población mucho mayor de estudiantes de medicina, porque en el norte y Lima hay una población, está la mayor cantidad de la masa de estudiantes, ¿sí? Y además la seguridad también se ve afectada y ahora ya no veo que estén respondiendo mediante otra medida, ¿no? Okay. También se ha pensado pues mandar una carta notarial, hacer una denuncia Indecopi y ya si es que no hay ninguna respuesta, pues manifestarnos, ¿no? Mediante ya algo más concreto. Ricardo. Sí, bueno, lo que dice Wendy, ¿no? Ya se están acabando las formas democráticas, diplomáticas, ¿no? Mediante documentos, ese tipo de detalles. Si es que ya no se puede hacer nada, lo único que quedaría es simplemente hacer plantones en los lugares correspondientes, ¿no? En el caso de Lima, en las diferentes facultades, o tal vez en la puerta de ASPEFAM, y en el caso de provincia, concretar en un lugar adecuado, o de repente hasta en nuestras mismas universidades, porque al menos en la parte norte, si bien es cierto, hay algunas universidades sí están teniendo la facilidad para poder conversar con ellos. Hay otras, como por ejemplo mi universidad, que no te da carta abierta y que simplemente te dice Ya, no perfecto. podemos hablar y eres fan y nada más. O sea, estamos también desprotegidos de parte de ellos. Muchísimas gracias. Wendy Yanac, presidenta de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana, y Ricardo Ángel Frías de la Universidad Antenor Orrego estuvieron en las mañanas en Nativa. Hasta la próxima y seguimos en contacto.